Hola, muy buenas amigos y compañeros. Yo soy Alparacel Sánchez García, estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, incorporada a la UAP. En este pequeño video vamos a hacer una recopilación de los temas vistos en mi primer parcial de la materia de química y empezamos con la historia de la química. Una breve historia de la química y método científico, el cual la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Las raíces de la química se encuentran desde hace 500.000 años, donde el fuego fue la base y evolución del hombre. Se dice que los primeros rastros de la química es el asombro, donde varios autores hacen referencia al siguiente acontecimiento de cuando se encendieron unas ramas, ramas secas, quizás por accidente, donde los antiguos seres humanos se asustaron, luego se acercaron a investigar, preguntándose por qué esos colores que se movían y generaban calor y luz, en ese momento no sabían que estaban presenciando una reacción química entre una sustancia llamada combustible y el oxígeno presente en el aire, el cual es la combustión. El método científico, conjunto de pasos que nos ayudan a la solución de problemas, donde los pasos son la observación, planteamiento del problema, marco teórico, la hipótesis, la experimentación y análisis de resultados. En la observación, dice que la fórmula se formula preguntas e se identifica el problema. El planteamiento del problema y la delimitación clara y precisa del objeto de investigación en el marco teórico son las teorías o conocimientos sustentables en investigaciones previas, las cuales ya deberíamos de tener este, como información prevista a lo que debemos de investigar todavía. Y la hipótesis es la suposición de la posible solución del problema del planteamiento, la posible solución, la que nosotros vamos a formular para que, o con lo que nosotros creamos que lo podamos solucionar. La experimentación es la que comprueba si la hipótesis es falsa o verdadera, y los análisis de resultados se registran sistemáticamente para permitir analizarlos y llegar a una conclusión. Y pasamos a los conceptos básicos con las propiedades de la materia, que son las físicas y químicas. Las físicas se dividen en extensivas e intensivas, las cuales son extensivas son las físicas se pueden observar o medir sin cambiar la composición de las sustancias y se dividen en extensivas o generales, las cuales son comunes en todas las sustancias y dependen de la cantidad de la masa presente, y las intensivas o específicas tienen un valor específico para cada sustancia que no depende de la cantidad de masa que se estudia. Las químicas describen la capacidad de las sustancias de reaccionar con otras y modificar su composición. También tenemos los cambios que sufre la materia. Los físicos que no modifican la naturaleza de las sustancias, solo su forma o estado de agregación. Los químicos son los que experimentan las sustancias en su naturaleza química para dar lugar a nuevas sustancias como propiedades distintas. El nuclear se representa en los modelos en los núcleos de los átomos cuando se modifica el número de protones y neutrones contenidos en ellos. La fisión nuclear es la división de un núcleo pesado en fragmentos más pequeños y ligeros. La fusión nuclear es la combinación de dos núcleos para formar uno más grande o pesado. También tenemos conceptos de la energía, que está presente en cualquier cambio o fenómeno de la materia y se divide en energía cinemática y energía potencial. La cinética, se manifiesta mediante el movimiento y la energía potencial se almacena potencialmente para producir algún trabajo. Las manifestaciones son mecánica, química, calórica o térmica, solar, luminosa, sonora, nuclear, eólica y eléctrica, que son las que utilizamos comúnmente en cualquier acción o para cualquier actividad que se realicen. Y también tenemos la separación de mezclas, donde estas son dos tipos que se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas se caracterizan por tener un aspecto uniforme, es decir, cada uno de los componentes de la mezcla en cuestión no se pueden ser vistos a simple vista. En las heterogéneas es lo contrario, la cual sí se puede ver
sus componentes a simple vista y tiene diferentes tipos de separación para cada una, la que es la filtración, el tamizado, la decantación, la centrifugación, la evaporación, destilación y entre otros. Después de eso pasamos a lo que son las leyes de los gases. Tenemos la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. La ley de Charles relaciona la temperatura y el volumen de un gas a presión constante, donde la expresión que tenemos es la siguiente: de volumen es igual a la presión constante por la temperatura. Entonces la expresión para la comparación entre el cambio de las condiciones que puede sufrir una misma muestra en presión constante es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y la ley de Boyle dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Matemáticamente se puede expresar presión por volumen es igual a constante. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante K para poder hacer uso de la ley. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Tenemos la ley de Gay-Lussac, que establece que la presión fija de un volumen de gas es directamente proporcional a su temperatura, y donde Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de un proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Y la fórmula para expresar todo esto es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y por último tenemos la ley general de los gases, que es una combinación de las tres leyes anteriores con la que establece que para una masa dada de un gas, su relación presión por volumen sobre temperatura siempre será constante. Y la ley o ecuación general es la siguiente, donde presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Pasamos a los modelos atómicos, los cuales vamos a decir los científicos que aportaron el modelo y una pequeña aportación dada. Demócrito, donde dice que la teoría atómica del universo, los átomos son eternos, indivisibles y homogéneos. John Dalton formuló el primer modelo atómico. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Thomson demostró que dentro del átomo hay partículas con carga eléctrica negativa y los llamó electrones, semejante a un pudín. Perrin encontró que los rayos catódicos depositaban carga de un electroscopio. Rutherford dedujo que el átomo estaría formado por espacio vacío en su mayor parte. Niels Bohr, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares sin radioenergía. Sommerfeld básicamente perfeccionó el modelo atómico de Bohr con la teoría de Albert Einstein, introduciendo los números cuánticos. Louis de Boyer dijo que el átomo se mueve en fórmula ondulada. La configuración electrónica es la disposición de todos los electrones de un elemento de los niveles y subniveles energéticos, los cuales son los orbitales, y el llenado de de los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. Y aquí tenemos una pequeña imagen donde viene la configuración electrónica sobre cómo está estructurada, donde tiene los subniveles de 1 a 7 y los subniveles que son de S, P, D, F. Esos son los orbitales que se tienen en los modelos atómicos. Y así las configuraciones electrónicas gráficas es el ejemplo de configuración gráfica del boro que tiene 5 números atómicos del boro. Y para sacar la configuración electrónica es desde 1s2, 2s2 y pasamos a 2p1, el cual ya tenemos 2 y 2, 4, y 2p1 que sería de 2p6, pero como ya tenemos 5 solo nos faltaría 1 para completar la configuración gráfica. Y tenemos la gráfica electrónica, y electrónica gráfica, que es el ejemplo que aquí tenemos, donde se ponen los orbitales. Siempre se pone primero los positivos, que son los que van hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3 y regresamos hacia atrás, 1, 2, que 1 y 2, son 5 todos en total.
y la configuración electrónica del kernel es donde se usa un gas noble cuyo número atómico sea inferior al del elemento. En este caso sería la del hidrógeno. Pasamos al último tema, el cual es la tabla periódica. Y las partes de la tabla periódica son los metales, metales reactivos, no metales, elementos de transición, metaloides, gases nobles, elementos calcógenos y elementos nitrogenoides. Los bloques o regiones. La tabla periódica también se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que se han ocupado los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más interno, que es de los S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han descubierto. En ese caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. Y pasamos al último, que es la tabla periódica de los elementos químicos, donde se le conoce como tabla periódica al sistema periódico de un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particularidades que poseen. La tabla periódica está íntimamente relacionada con la química y la física. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha y se colocan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en orden creciente de sus números atómicos, y los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Y esto es todo lo que hemos visto, un resumen de del primer tema, de los temas vistos en el primer parcial de química, y me despido.